Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en el análisis de una figura icónica y, bueno, bastante compleja del rock, Ace Frehley, el legendario guitarrista original de Kiss. Vamos a basarnos en el material fuente disponible sobre su vida y su carrera. Exacto. Y lo que emerge de ese material es, la verdad, una tensión fascinante. Por un lado, tenemos al Space Ace, ¿no? El guitarrista innovador, con un estilo inconfundible y una legión de admiradores. Pero, por otro, las fuentes documentan una trayectoria, pues, plagada de controversias, de excesos y de luchas personales muy, muy serias. Entonces, la pregunta que guía nuestra conversación hoy es: ¿son estas polémicas meras anécdotas, digamos, magnificadas por la fama, o realmente revelan aspectos fundamentales y problemáticos de su carácter y carrera, tal como él mismo, de hecho, los describe? Mi perspectiva se inclina más hacia lo primero. Voy a argumentar que aunque Frehley ciertamente enfrentó sus propios demonios personales, particularmente con el consumo de sustancias, muchas de las percepciones más negativas, pienso sobre todo en las acusaciones de satanismo, que eran persistentes pero infundadas, fueron más bien producto del pánico moral de la época, ¿no? Y de malinterpretaciones de toda la teatralidad de Kiss. Sostengo que su legado fundamental, lo primordial, es el musical, su aporte como guitarrista. Yo, en cambio, voy a argumentar que si bien podemos y debemos descartar mitos como el del satanismo basándonos en las fuentes, en eso estamos de acuerdo, no podemos ni debemos minimizar el patrón recurrente de comportamiento autodestructivo y acciones polémicas que el propio Frehley detalla con bastante crudeza. Sostendré que estos elementos tuvieron un impacto profundo y tangible en su vida, en su salud, en su carrera, y que son inseparables de la figura pública que conocemos. Todo esto documentado en el material que estamos analizando. Un músico influyente. Su manera de tocar la guitarra eléctrica, su sonido característico, esos solos melódicos, dejaron una marca importante. Pensemos en clásicos que compuso o coescribió como Cold Gin o Shock Me, donde además debutó como vocalista principal después de aquel accidente en escena, ¿te acuerdas? O temas como Rocket Ride. Incluso sus piezas instrumentales, como Fractured Mirror, muestran una faceta distinta, muy interesante. Y bueno, no olvidemos el éxito, rotundo de su álbum solista de 1978, grabado con Anton Fig en la batería. Para muchos fans y críticos, ese disco es considerado el punto más alto de los 4 álbumes solistas que lanzaron los miembros de Kiss al mismo tiempo. Demostró su valía individual, ¿no? Ahora, en cuanto a las controversias más oscuras, las fuentes son bastante claras al desmentir las acusaciones de satanismo o esas supuestas simpatías nazis dirigidas a Kiss. Se señala la diversidad religiosa dentro de la banda. Frehley era luterano, Peter Criss católico, Gene Simmons y Paul Stanley judíos, y se explica el origen del acrónimo Kiss como Knights in Satan's Service como un rumor, una invención de círculos religiosos conservadores. Era parte del juego, de la provocación, malentendidos de una sociedad que, no siempre comprendía el rock teatral. Ahora bien, Frehley sí admite en su autobiografía, que se llama significativamente No Regrets, sin arrepentimientos, un historial complicado con el alcohol y otras sustancias. Empezó muy joven, a los 13 años, describe peleas juveniles bajo esa influencia, una dependencia del alcohol para poder socializar. Sin embargo, creo que esto debe leerse en el contexto de la escena rock de los 70, ¿no? Una época de excesos notorios. Él mismo lo narra como una lucha personal y reconoce haber estado al borde de la muerte múltiples veces, accidentes, casi ahogamientos como consecuencia directa. Pero sobrevivió para contarlo, y ese testimonio es parte de su historia. No debería anular su innegable contribución musical. Entiendo tu punto. Sí, y coincido totalmente en que su talento musical es indiscutible y que las acusaciones de satanismo, son refutadas por el material. En eso no hay debate. Sin embargo, mi lectura de esas mismas fuentes me lleva a una conclusión diferente sobre el peso real de sus acciones y problemas personales. No creo que podamos simplemente contextualizar y minimizar lo que el propio Frehley describe con tanta crudeza.
Él detalla un historial que va mucho más allá del típico exceso del rock and roll que a veces se idealiza. Estamos hablando de un inicio muy precoz con el alcohol, su participación documentada en pandillas juveniles neoyorquinas como los Dookies, ambiciones de robo de autos y una dependencia severa y prolongada no solo del alcohol, sino también de calmantes como Valium, opiáceos como Hycodan, cocaína. El material menciona incluso cómo obtenía recetas de médicos, digamos, poco escrupulosos. Las fuentes describen un estilo de vida extremo. Fiestas descontroladas junto a Peter Criss y figuras como John Belushi, por ejemplo. Y lo más grave para mí son los múltiples incidentes que casi le cuestan la vida. La descarga eléctrica en pleno concierto es famosa, sí, pero él mismo relata 2 ocasiones distintas en que casi se ahoga en una piscina y fue rescatado en extremis por Gene Simmons. Hay relatos que sugieren posibles sobredosis que necesitaron intervención médica. A esto se suman problemas legales documentados, una persecución policial a alta velocidad que terminó en arresto y la posterior violación de su libertad condicional. Según se desprende del material, estas acciones no ocurrieron en un vacío, ¿sabes? Generaron conflictos constantes y muy serios dentro de Kiss. La tensión con Gene Simmons y Paul Stanley es un tema recurrente en sus relatos. Hubo una pelea física a puñetazos con Peter Criss, y sus problemas contribuyeron a ausencias importantes en grabaciones clave, como en el álbum conceptual y controvertido Music from the Elder. Él mismo admite cómo esto afectó su profesionalismo. Quedarse dormido en entrevistas importantes, sentirse desconectado o a veces incapaz de tocar adecuadamente en algunos conciertos. Por lo tanto, desde mi perspectiva, estos aspectos no son meras anécdotas o luchas personales separadas de su arte. Son elementos centrales, documentados por él mismo, que moldearon su carrera, sus relaciones y explican en gran medida su salida tan tumultuosa de la banda. Muy bien, entremos entonces a discutir los puntos centrales que emergen del material. Empecemos por esa cuestión de la imagen y las acusaciones de satanismo que mencionábamos. Como ambas hemos señalado, y las fuentes lo corroboran, no hay base fáctica para ello. Los orígenes religiosos diversos de los miembros y el propio testimonio de Frehley descartando esos rumores como invenciones de grupos religiosos, lo dejan bastante claro. Kiss jugaba con la teatralidad, con la provocación visual. Se inspiraron en Alice Cooper, los New York Dolls, el cine de terror. Era espectáculo, parte de un show que, la verdad, revolucionó los conciertos de rock. Por eso insisto en que el foco debe permanecer en la música, en su habilidad como guitarrista, en la innovación sonora y visual de la banda, no en estos fantasmas agitados por terceros. No. Estoy completamente de acuerdo en que las acusaciones de satanismo son infundadas y así lo reflejan las fuentes. Nadie sensato podría sostener eso hoy en día basándose en la evidencia disponible. Ahora bien, eso no cierra la discusión sobre la imagen. Mi pregunta, leyendo un poco entre líneas el material, es si esa imagen deliberadamente ambigua y provocadora, piensa en el maquillaje de demonio de Simmons, las llamaradas, la sangre falsa, incluso el logo con esas heces estilizadas que, aunque se desmintió cualquier intención nazi, inevitablemente generaron polémica en algunos sectores, no terminó por invitar de alguna manera esas interpretaciones extremas. El propio Frehley menciona en algún punto la máxima de que toda publicidad es buena publicidad, ¿no? No hubo un punto en que la banda, y quizás incluso Ace, se sintió, atrapada o definida por esa imagen por encima de la música. El material sí sugiere que él mismo llegó a sentirse incómodo con el énfasis excesivo en el espectáculo frente a la sustancia musical. ¿Es una reflexión válida? Sí, sobre los peligros de jugar con la imagen y cómo puede ser malinterpretada o incluso volverse una carga. Pero las intenciones documentadas al menos no eran malévolas. Pasemos al segundo punto, que es quizás el más documentado y complejo: el abuso de sustancias y el alcoholismo. Como mencioné antes, incluso Gene Simmons, conocido por su abstinencia total, lo llamaba casi una enfermedad profesional en el rock de esa era. Frehley, a través de su autobiografía No Regrets, no oculta esta faceta para nada. Reconoce sus errores y el material también indica que en etapas posteriores buscó ayuda. Se menciona su paso por Alcohólicos Anónimos, ese conocido programa de 12 pasos para la recuperación y la importancia de su padrino Jimmy. Una batalla personal librada en un entorno que, seamos sinceras, no siempre favorecía la sobriedad. Contextualizar es necesario, sí,
Pero creo que el material nos obliga a ir más allá. La descripción que Frehley hace de su propio consumo supera con creces el estereotipo del rockero que bebe o consume ocasionalmente para calmar los nervios o ser parte de la fiesta. Lo que las fuentes revelan es un patrón de dependencia crónica y severa que empieza en la adolescencia temprana y escala a niveles extremadamente peligrosos en la adultez. No hablamos solo de alcohol. Él mismo detalla la mezcla de alcohol con cocaína y el abuso de calmantes y opiáceos recetados, a veces obtenidos de forma, digamos, poco ética. Los incidentes que casi le cuestan la vida, los 2 ahogamientos donde necesitó ser resucitado, el grave accidente automovilístico del que escapó casi ileso pero que destrozó su coche, los episodios que suelan mucho a sobredosis, no son simples sustos, son evidencia narrada por él de un problema que estaba completamente fuera de control. Y las consecuencias legales, el arresto por conducción temeraria bajo influencia, la violación de la libertad condicional, refuerzan esta visión. Más aún, él mismo admite en las fuentes cómo esta dependencia afectaba directamente su capacidad creativa y de ejecución, sintiéndose intimidado en el estudio o incapaz de concentrarse. Esto contradice un poco la idea de que era solo un lubricante social sin impacto real en su trabajo. Era, según su propio relato, un obstáculo significativo y muy real. No niego la gravedad de lo que describes, que está claramente documentada, por supuesto, pero también me parece importante destacar la resiliencia que muestra el material. A pesar de todo esto, produjo música que conectó con millones. Y eso nos lleva al tercer punto, las otras polémicas y su comportamiento general. El material sitúa su participación en pandillas como algo de su adolescencia, una fase que superó al dedicarse de lleno a la guitarra, ¿verdad? La famosa entrevista televisiva con Tom Snyder en 1979, sí, fue caótica y molestó visiblemente a Simmons y Stanley, pero también puede interpretarse como Ace siendo Ace, espontáneo, impredecible, encarnando a su personaje Space Ace con esa risa contagiosa que, irónicamente, lo hizo aún más popular entre ciertos fans y de hecho le cayó bien al propio presentador. Incluso la pelea a puñetazos con Peter Criss, según relata Frehley, tuvo el efecto paradójico de unirlos más en ese momento, natural. Eran un componente esencial del atractivo de Kiss en su época dorada. Entiendo que busques matizar, sí, pero la recurrencia de ciertos patrones de comportamiento que se describen en las fuentes me parece difícil de soslayar. No son hechos aislados, sino una constante a lo largo de años. El propio Frehley admite, según el material, una falta de profesionalismo recurrente. Habla de pereza, de ausentarse de sesiones de grabación cruciales, de no prepararse adecuadamente. La volatilidad era otro rasgo. La tensión con Simmons y Stanley era crónica, no solo desacuerdos artísticos puntuales, y las decisiones impulsivas y peligrosas iban más allá de la simple excentricidad. Conducir a alta velocidad bajo la influencia del alcohol no es espontaneidad, es un acto irresponsable que puso en riesgo su vida y la de otros. El episodio relatado de jugar con explosivos hasta el punto de volar una pequeña presa en su propiedad habla de una falta de juicio alarmante. La entrevista de Snyder, vista desde la perspectiva de la dinámica de grupo, fue una muestra pública de falta de respeto y de las profundas divisiones internas, algo que sus compañeros resintieron amargamente, según se desprende de otras fuentes relacionadas. Y quizás lo más revelador es cómo él mismo describe su salida de Kiss, no solo por diferencias musicales o de negocio, sino porque sentía que necesitaba irse para no terminar muerto. Eso subraya la gravedad de su estado personal y cómo se entrelazaba inseparablemente con lo profesional. Incluso después de dejar Kiss, el incidente con su DeLorean y el arresto que siguió demuestran que estos patrones problemáticos persistieron durante un tiempo. No me parecen simples excentricidades perdonables solo por su talento. Bueno, para resumir mi posición, el material fuente nos presenta a Ace Frehley como un guitarrista cuya influencia en el rock es, la verdad, innegable. Su estilo, su sonido, su personaje Space Ace dejaron una huella profunda. Su carrera, es cierto, estuvo marcada por intensas luchas personales, sin duda amplificadas por la vorágine de la fama y la cultura de excesos de la época. Sin embargo, es crucial distinguir esto de las acusaciones más graves y sensacionalistas, como las de satanismo, que las propias fuentes desmienten categóricamente.
Aunque sus problemas con el consumo de sustancias fueron severos y tuvieron consecuencias negativas documentadas, considero que su legado principal reside en su contribución musical única y en la identidad icónica que forjó dentro y fuera de Kiss. Concluyendo desde mi perspectiva, y si bien coincido plenamente en que Frehley no era satánico ni nazi, las fuentes, como dijimos, cierran ese debate. El mismo material, a través de sus propias admisiones detalladas, documenta de forma exhaustiva un patrón persistente de comportamiento autodestructivo y controversial. Este patrón, íntimamente ligado a un problemático consumo de sustancias iniciado en la adolescencia, acarreó consecuencias graves y muy reales, múltiples incidentes que pusieron en riesgo su vida, un deterioro de su salud y un impacto directo en su carrera profesional, incluyendo conflictos internos y su eventual salida de la banda que lo catapultó a la fama. Estos elementos, basados en la evidencia presentada en el material, son para mí inseparables de su figura pública y nos obligan a considerar una imagen mucho más compleja y sí, oscura, que la del simple mito del rockstar excesivo pero genial. Sin duda, la figura de Ace Frehley que emerge del material analizado es, bueno, poliédrica, ¿no? Llena de luces y sombras, y como hemos visto hoy, susceptible a interpretaciones distintas, a veces encontradas. Reflexionar sobre estas diversas facetas, su indiscutible impacto musical, su carisma, pero también sus batallas personales documentadas y las controversias que él mismo relata, nos permite una comprensión más rica, creo yo, no solo del artista, sino también de la compleja dinámica del estrellato en el mundo del rock. Exactamente. Y es precisamente el análisis de estas tensiones y contradicciones, siempre fundamentado en la información disponible, lo que esperamos invite a quienes nos escuchan a explorar más a fondo el material fuente. Permite formarse una opinión propia, más matizada sobre el legado y la personalidad de uno de los guitarristas más influyentes y, al mismo tiempo, sí, bastante divisivos de la historia del rock. Su trayectoria, como apenas hemos esbozado hoy, ofrece muchísimo material para la reflexión.